Póngalo en pantalla directa. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, intentándolo como siempre. Quería hablarles de algo muy, muy importante que sucedió eh, el año 2008 comenzó, pero eso estuvo pensado, proyectado, planificado desde mucho antes. Un grupo de investigadores de Estados Unidos se planificó pues estudiar el microbioma humano. Obviamente no está al 100%, ellos tuvieron este primer proyecto para conseguir financiamiento. Este proyecto, ellos planteaban caracterizar, secuenciando el ADN de toda la comunidad microbiológica de diferentes áreas anatómicas del cuerpo, pero tomaron principalmente cavidad oral, la piel, el tracto respiratorio, gastrointestinal y urogenital. Eso lo hicieron con 300 individuos, ¿verdad? Tomándole muestra de cada una de esas áreas anteriormente dichas y se secuenció cada uno de los microorganismos presentes en dichos nichos. Algunos aislados no habían sido caracterizados previamente, etc. Pero al llegar al 2013, tanto por aprender, tanto para hacer, eso ha continuado aún con diferentes aristas pues, relacionadas al mismo microbioma humano y aún está en estudio con otras áreas anatómicas, con otros microorganismos, etc. Es muy importante porque esto nos ha dilucidado muchísimas herramientas, muchísimos conocimientos para el uso y para poder interpretar muchas de las cosas que estamos viendo hoy día. Después más adelante les voy a comentar más sobre esto, pero esto era una buena noticia y una herramienta muy buena que esperábamos muchísimos científicos del área de la microbiología. Muy bien, vamos a comenzar un poquito centrándonos y concentrándonos por fin después de tantos intentos para esta clase. Y tenemos entonces que, vamos a ver, dale, por favor, siguiente. Yo dándole enter acá y no se me mueve. Vamos a comenzar pensando en algo muy importante. Nosotros como seres humanos, y además de los animales, etcétera, vivimos en un ambiente no aislado, ¿verdad? Cuando vemos algo como esto, ¿en qué pensamos cada uno de nosotros? O sea, vemos como cada una de estas criaturas aquí presentes, ¿verdad? Esto tiene un nombre también, ¿verdad? Que engloba. Hay vegetación, hay animales, hay tierra, ¿verdad? Hay cielo, hay aire, hay agua, etcétera. Entonces a esto se le llama, enter, a esto se le llama un bioma, ¿verdad? Este bioma, porque es grande, perdón, es grande, ¿verdad? Tiene todas esas interrelaciones entre estas especies allí presentes. Cada una de ellas, así como la cadena alimenticia, etcétera, va a beneficiar de alguna forma al otro y sobre todo a la humanidad para el bienestar de todos. Dentro del agua hay un ambiente específico que se desarrolla, que en la vegetación también, que con los incendios obviamente se va a alterar, ¿verdad? O en el agua con los derrumbes, con los derrames, también se altera con el vaciado o los desechos eh, dañinos, ¿verdad? Vamos a matar prácticamente a todos los microorganismos u organismos que allí estén presentes. Entonces, vamos a definir, siguiente, esta ecosistema, que sería lo que estamos viendo, ¿verdad? La unidad básica de interacción entre el organismo y el ambiente, ¿verdad? Y que resulta de todas esas relaciones complejas que existen, pues. Todos los seres vivos, todos los elementos vivos e inanimados de un área dada. Entonces, nosotros hoy vamos a conocer, por lo menos a recordar, cuáles son los tipos de interrelaciones entre el organismo y el ambiente. Y para nosotros existe otro microbioma, así como este bioma siguiente, tenemos entonces otro
microbioma del cual nosotros vamos a hablar. Así como existe este bioma que vemos acá macroscópicamente, tenemos nosotros, dentro de nosotros, en toda la piel, que es el órgano más grande, ¿verdad? En todas las cavidades, en el tracto gastrointestinal, una gran variedad y una diversidad muy amplia de microorganismos que están allí colonizándonos de manera normal, sin causar daño. Ellos están allí para protegernos. Vamos a ver hoy cuál es la función del microbioma, qué ventajas nos trae, si nos trae alguna desventaja, conocerla o dilucidarla. ¿Ok? Siguiente, para que no se les haga tan largo. Siguiente. Ajá. Entonces vamos a hablar de esas asociaciones simbióticas que existen. El comensalismo, todo el mundo de alguna forma u otra, vemos este animal y este pajarito que está allí, ¿verdad? En esa relación, un organismo, el comensal se beneficia, pero no le hace daño, no afecta al otro. ¿Qué le va a afectar a este animal? Que este pajarito le esté sacando los piojitos, que le esté haciendo cosquillitas, etcétera, ¿verdad? Esa relación de comensalismo no es idónea, pero tampoco es dañina para nadie. Vamos a ver la siguiente, que sería el siguiente, mutualismo. En el mutualismo existe entonces esa relación con un beneficio recíproco, ¿verdad? Tú me ayudas, yo te ayudo, pero pueden vivir de forma independiente, ¿ok? En este caso, ¿verdad? La abeja, no podemos dejar que las abejas mueran porque eso es lo que poliniza y lo que la población mundial, todo tiene que ver con esta relación de mutualismo. Nos ayudamos mutuamente. Luego tenemos una relación muy dañina para el organismo, que es el parasitismo, en el cual el beneficio es unilateral. Solamente existe beneficio para una de las partes que están relacionadas allí. Y la otra es perjudicial, para el otro participante es perjudicial. En ese caso, el parasitismo no se refiere solamente a los parásitos, a los gusanos, a los amibas, ¿verdad? Nada de esto. Se refiere a un organismo que daña, que parasita, que lo que está allí es para hacer daño, para vivir del otro sin prestarle ningún beneficio. Y en la simbiosis existe la relación de ambos participantes y en esa es esencial del uno para otro porque son metabólicamente interdependientes. Entonces, en el caso nuestro de la microbiología, yo les muestro como ejemplo el área, por ejemplo, gastrointestinal, donde hay unos bacilos allí coloreados en rosado con otro tipo de detritus, células, biofilms, ¿verdad? Que van a beneficiar el uno del otro. Entonces, mientras estos microorganismos me dan a mí un beneficio, a lo mejor la síntesis de ciertas vitaminas o estar allí para lo que vamos a ver ahorita cuáles son sus funciones, nosotros le proveemos nutrientes, ¿verdad? Y la capacidad de seguir multiplicándose y seguir su progenie. Muy bien, seguimos. Entonces, el microbioma es el conjunto de microorganismos que se localizan, pero de manera normal, en diversas áreas del cuerpo de los seres vivos, pluricelulares, sin causar daño. O sea, allí estos microorganismos existen, se multiplican, se dividen sin causar daño en esas áreas anatómicas específicas. Es cuando dejan las áreas donde ellos están normalmente colonizando que pueden llegar a causar daño. Siguiente. Entonces lo que nosotros buscamos es un equilibrio entre el, siguiente por favor, entre el hospedador y los microbios, o sea que ninguno sobrepase, que no se sobrecolonice microbios en áreas anatómicas donde no debería sobrecolonizarse, ¿verdad? Y que haya ese equilibrio, que tenga algo que le dé un check, que lo balancee, pues de alguna forma, por así decirlo. Ok, seguimos. Entonces, otros términos, como les dije al principio, se ha referido a este mismo hoy día microbioma, flora microbiana normal o microflora residente, que no está allí, flora indígena, microflora, microbiota, que fue un término un poco más cercano, y microbioma, porque se dilucidó a través de este proyecto del microbioma, se dilucidó que existen muchísimos géneros, especies,
interactuando en esa variedad, interactuando en el organismo humano. ¿Okay? Continuamos y vamos a ver ahora cómo está constituido el microbioma. El microbioma está constituido por bacterias, por hongos de algunos tipos, por parásitos. Recuerden y recordemos que existen hongos, ¿verdad? Pero en mínimas cantidades, en diferentes áreas anatómicas que ayudan a ese equilibrio del microbioma. Que una sobrepoblación por algunos errores, por algunas causas que vamos a ver más adelante, puede llevar a que entonces las bacterias que estaban allí cuidando esos nichos se barran por abuso, por ejemplo, de antibiótico terapia. Entonces, al barrerse todas estas bacterias que colonizan normalmente, los hongos podrían sobrepoblacionar el área y causar entonces una enfermedad de origen micótico. Hay parásitos que son normales, ¿verdad? En la flora normal, en cantidades pequeñas, en cantidades balanceadas. Cuando hay sobrepoblación de Blastocystis hominis, por ejemplo, en Amoeba coli, obviamente entonces se va a cumplir eso de un parasitismo y un daño. Aquí recuerden que no puede estar los virus, son los participantes que no se encuentran porque los virus no son seres vivos y todos son patógenos. Dale enter, por favor. Los que sí pueden formar parte del microbioma son bacteriófagos, aunque usted no lo crea, porque los bacteriófagos son estos virus que infectan bacterias. Si no hubiesen los bacteriófagos, no hubiese nada que paralizara la división celular, ¿verdad?, de estos microorganismos que colonizan normalmente al ser humano, ¿ok? Si no hubiese, entonces estuviésemos envuelto toda la Tierra en la cantidad de bacterias que esté sobrecargando pues, el organismo humano. ¿Okay? Muy bien, adelante. Esto sería como se ve en la parte interna, un poquito, todos estos links se los estoy dejando para que ustedes, bueno, no está como link, está como para que ustedes lo copien, porque está como imagen. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, de lo que es la boca, la faringe, el sistema respiratorio, todos los tipos de microorganismos que pueden estar presentes. Entre ellos hay Streptococcus viridans, Neisseria zika, ¿verdad? Que yo les mencionaba en la clase que, por ejemplo, otros tipos de Neisseria pueden estar en otras áreas anatómicas y siempre hay que cultivar para poder saber que no necesariamente es Neisseria gonorrhoeae. ¿Ok? También hay Candida albicans, esto sería un hongo. Y así tenemos entonces el estómago, el Helicobacter pylori, por ejemplo, bacteroides, algunas bacterias como Lactobacillus gastri, otro como Mycobacterium gastri, etc. Y así la piel está colonizada por Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium o Pityrosporum ovale, que es también el agente causal de lo que llamamos nosotros caspa en el cuero cabelludo. Este es de origen, ya ahorita cambió el nombre, bueno, pero no me puedo detener allí, en ese caso, que es Malassezia en lugar de Pityrosporum, ¿ok? Entonces así vamos a ir viendo cómo, siguiente, cómo se desarrolla, siguiente. Entonces, ese proyecto del microbioma humano, una de las cosas que dio como respuesta fue que el ser humano tiene 100 billones de formas de vida dentro de él. Imagínense ustedes, 100 billones. Son 10 veces más bacterias que células que tiene el organismo humano. Eso es 10 a 1, la relación es 10 a 1, ¿ok? Entonces, bueno, estos son chistes que se pueden conseguir, pero disculpen un momento. Todo bien, gracias. Ajá, sí, mi vecina tan bella, monitoreándome aquí la clase porque no, yo le dije que no nos habíamos podido conectar. A esto lo llaman vida. Bueno, a veces hay países en el mundo que están sobrepoblacionados, pues nuestros microorganismos así se encuentran en todas las áreas anatómicas donde ellos están. Así hablan de un individuo más o menos de 70 kilogramos de peso, tiene entre 700 gramos y 2 kilogramos de bacterias, nada más de bacterias. La mayor parte de la materia fecal son bacterias, ¿ok?
Esto es para que tengan una idea de cuánta cantidad y si no nos cepillamos bien los dientes, etcétera, el sarro dental, todo lo que se acumula, pesa muchísimo más. Entonces estos kilitos extra, 2, 3 kilitos extra, son puras bacterias. Pero lamentándolo mucho, no podemos decir, ay, voy a rebajar esos 2 kilos de bacterias, porque las bacterias nos brindan mucho beneficio y eso es lo que yo espero mostrarles a ustedes el día de hoy. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la importancia del microbioma? Aquí no solamente en rosado está el énfasis de por qué es importante, sino a qué se debe. Entonces, primero y principal, representa un mecanismo de defensa del organismo humano ante los agentes agresores. Es decir, la mayor parte de las bacterias que existen son beneficiarias para el organismo humano y también para otros seres vivos, pues para otras especies. Pero solamente una pequeña cantidad son patógenos al hombre. Entonces, ¿por qué decimos que es un mecanismo de defensa? Primero porque consume nutrientes esenciales para los patógenos. O sea, el hecho de que estén allí, obviamente se tienen que nutrir de algo y eso deja menos cantidad de nutrientes para cuando un patógeno logra ganar el nicho, logra meterse en esa célula que quiere infectar, parasitar, hacer daño. Entonces también existen como competencia con patógenos por los receptores. Existen receptores, ya hemos mencionado aquí y allá, receptores de algunos microorganismos como los tipo TOL, lo vamos a ver más en los temas 19. También existen receptores de adhesinas, etcétera. Entonces, si están ocupados, no dejan esos receptores libres. La producción de metabolitos tóxicos para esos patógenos, para las bacteriocinas, los ácidos grasos, todo eso lo puede hacer el microbioma. La reducción del potencial redox, etcétera. ¿Verdad? Siguiente. Otra razón de importancia viene siendo la producción de nutrientes y vitaminas. Es decir, eh, estos microorganismos son capaces de sintetizar biotina, ácido fólico, vitaminas B, K. Muchísimas personas no tienen muy buena alimentación, ni tampoco tienen la cultura ni el dinero para ingerir de manera externa, pues vitamina B, vitamina E, vitamina K. Sin embargo, las bacterias que colonizan nuestro organismo pueden sintetizar suficiente de esto para vivir normalmente. Son en momentos de desequilibrio con un sangrado que mandan entonces vitamina K para paralizarlo, pero normalmente solo con la presencia de estos microorganismos en nuestro organismo, por ejemplo, en el caso del enterocito, en el caso del tracto gastrointestinal, podemos sintetizar gran cantidad de estas vitaminas. Síntesis de aminoácidos y ácidos grasos que son absorbidos por el hospedador, por ejemplo, el bifidobacterium, el Clostridium perfringens específicamente, que es uno de los que forman parte del microbioma. Los otros miembros del género Clostridium son patógenos, tipo Clostridium difficile, Clostridium tetani, son patógenos. Este es el único que es parte del microbioma, Clostridium perfringens. Siguiente. Tenemos también otra razón de importancia que nos puede... siguiente, por favor. No te quedes tanto, porfa. El número 3 sería la participación en ciclos metabólicos. Es decir, Doctora, es que la que... presentación se pega. Ah, caramba. Yo pensaba que esperabas hasta que yo dijera la palabra clave, entre, o qué sé yo. Es mi presentación que está pesadita porque le puse la animación para que no tengan todo ese letrerío ahí para que puedan concentrarse. No se preocupe. Ok, muy bien, gracias. Entonces, participan en esos ciclos metabólicos ya conocidos, como el reciclaje de la urea, de las sales biliares, que son un beneficio. La urea allí también es beneficioso para nosotros y para la flora normal que está allí presente. Obviamente, cuando una bacteria coloniza, por ejemplo, la vejiga, los uréteres, que ahí la ureto, cuando gana acceso a partes más profundas hacia el riñón, no es beneficioso para nosotros, pero sí de manera normal. El metabolismo de los fármacos, por ejemplo, que es importante para nosotros porque ellos están hechos para ayudarnos. Entonces, estos microorganismos, muchos de ellos ayudan al metabolismo en ese caso, pues la hidrólisis, la activación, la desactivación de algunos de esos fármacos, gracias a muchas de estas bacterias. Siguiente.
Tenemos entonces que, es decir, se queda corta la cantidad de razones de importancia que yo les voy a dar a ustedes. Por ejemplo, contribuye al desarrollo del sistema inmunológico. Esto no es nuevo para ustedes, ustedes lo vienen, no solamente cuando empezaron a estudiar medicina, antes yo creo que ustedes ya habían oído hablar de las bacterias como participantes en el desarrollo del sistema inmune. O sea, sirven de estímulo, por ejemplo, el estímulo más importante, antigénico, para la producción de anticuerpos de tipo IgA, secretorios para las áreas de las mucosas, por ejemplo, todas las mucosas, el IgA secretorio, y para nosotros eso representa un beneficio. Es un estímulo para la fagocitosis, ¿verdad? Y esa estimulación para la fagocitosis puede mantener ese sistema fagocítico mononuclear o polimorfo nuclear activo para cuando entra un microorganismo agresor que no debería estar allí, pueda ser fagocitado y eliminado. O sea, con éxito, la fagocitosis exitosa es la eliminación de los microorganismos que hayan sido engulfados o fagocitados. No sé. El aumento de la producción de interferón es importante, sobre todo interferones alfa y beta, ¿verdad? Que son los que nos ayudan a controlar las infecciones víricas. Entonces, alfa y beta. También en la producción de interferón gamma, que tiene que ver más con la respuesta inmunológica ya secundaria, propiamente dicha. Contribuye a la inmunotolerancia, ¿verdad? Para que no mostremos todo como extraño y no nos vamos a agredir nuestro cuerpo humano. Entonces la inmunotolerancia ayuda pues a mantener ese equilibrio y que no haya agresión, autoagresión, como enfermedades autoinmunes, etc. Cuando ve todo el tiempo todo como dañino, entonces nos puede hacer daño. También participa y contribuye al establecimiento de una anatomía normal de las vellosidades intestinales. Aunque usted no lo crea, mecánicamente también estos microorganismos están allí para ayudar a que esas vellosidades estén de manera adecuada, ¿verdad? Para que haya esa, yo aquí haciendo los gestos como si me estuvieran viendo en la cámara, para que pueda ayudar al tránsito intestinal, a mover todo el alimento que se ingiere, para que no se quede estancado en un sitio, para que vaya pasando por todas las áreas anatómicas donde son absorbidos los nutrientes, etcétera, para su aprovechamiento y para desechar lo que vaya siendo desecho, movilizarlos para que llegue al colon, al intestino grueso y pueda ser desechado ya como materia bolo-fecal excretado, ¿ok? Pero las bacterias perjudiciales, ¿verdad? Que dañan más bien esas vellosidades, ¿verdad? Entonces la idea es que todas estas se mantengan adecuadas para que aquellos patógenos no vayan a causar diarreas secretorias, moco, pus, sangre, etc. Entonces he querido darles las principales de las razones de importancia del microbioma, por lo cual nosotros debemos garantizar la presencia de estas bacterias en nuestro organismo de manera adecuada, cuidarlas como una tacita de oro, porque en lugar de estar buscando medicamentos y pagando dinero, sino que tenemos allí esa herramienta tan importante para nosotros. ¿Ok? Siguiente. Bueno, estas son las razones de importancia, no me detengo para no durar tanto, pero aquí están lo mismo, por ejemplo, compite por nutrientes, etc. ¿Cómo se origina el microbioma? Ya aquí me dieron una, ¿ok? Yo les iba a preguntar, ¿ustedes creen que la persona nace o no, nace o no con microorganismos colonizados? Eso se los dejo y como no hay interacción, no estoy viendo, no sé si se oye, no sé cómo está la cosa por ahí. Habrá microorganismos a nivel de la cavidad uterina, cuando el bebé se está gestando, cuando el bebé está creciendo en el útero de la madre. ¿Alguien puede, yo puedo oír algo que alguien me diga? No creo. Ok. Entonces, bueno, lo que les iba a decir es que... Ajá. Yo creo que sí. O sea, supongo porque como el mecanismo con que el feto se va formando, ¿verdad? Pasa a través de, o sea, todo lo alimento, los nutrientes pasan por la placenta y por
disculpe, por el cordón umbilical y por tanto todo el riego sanguíneo, ¿verdad? Que viene de la madre, o sea, transportará algunos de esos microorganismos, ¿verdad? Que no son patógenos, pero que van a ayudar también a que se vaya formando, pero no Bueno, yo- gracias, tocaya, gracias. Bueno, pues déjenme decirle que en su mayoría esa cavidad abdominal es estéril, ¿ok? Esa cavidad abdominal debería estar normalmente estéril, libre. Estéril es libre de microorganismos, ¿ok? La mayoría de los microorganismos, por su tamaño, no pueden pasar la barrera placentaria, sobre todo las bacterias, ¿verdad? Los que logran pasar muchas veces son los virus. Sin embargo, dijimos que los virus son patógenos. Por eso cuando ustedes estaban tratando de prepararse allí, aunque no enfatizamos en citomegalovirus, Epstein-Barr, etcétera, estos son microorganismos que pueden ganar, ¿verdad?, el torrente sanguíneo y son tan pequeños que pueden pasar a través del cordón umbilical y más bien causar daño y daños cuando son teratogénicos, etcétera. Pero en su mayoría el microbioma, que tiene parásitos, que tiene hongos, que tiene bacterias, que son mucho más grandes, no logran pasar la barrera placentaria. Se desarrolla el microorganismo allí en un ambiente completamente libre de bacterias. Pero es cuando, al siguiente, es en el momento, en el canal del parto, donde se comienza, ¿verdad?, a ese primer respiro. O sea, el ambiente, bien sea desde nacer en una casa, en una clínica, en un hospital, en el pasillo, en la acera, lamentablemente las personas han tenido que dar a luz afuera del hospital en algunos casos. Entonces, es lo que se respira principalmente, que va a ir colonizando. Es cuando va saliendo, no solamente va ¿verdad? Entrando en contacto por primera vez con microorganismos, ¿verdad?, que están en la piel de la misma madre, allí en ese íntimo estado de cercanía pues con la madre, y en esas primeras horas desde el nacimiento que va a la persona a ganar ese microbioma. Siguiente. Otra forma es, por ejemplo, antes primero bañaban el bebé, vamos a esperar allí, porfa. Antes primero bañaban al bebé, ahorita no está recomendado, así tal cual el bebé en el momento de nacer se recomienda que se ponga en el pecho de la madre, que entre en contacto con ella, que lo toque, de tal manera que esa primera colonización sea gracias a ese momento, ¿verdad? Esa recubierta que se le da, que ustedes muy bien conocen, que nace con este bebé, es un beneficio para él. Y esas primeras horas en interacción con el ambiente van a determinar, gracias a todos los hallazgos del microbioma, etcétera, van a determinar muchísimas cosas en la presencia, muchísimas cosas incluso en daños, en enfermedades de piel. Más adelante vamos a ver que el microbioma del tracto gastrointestinal va a determinar incluso patologías como asma, etcétera, ¿ok? Entonces, esto y la tercera vía, que sería la vía de la leche materna, ¿verdad? Aquí es también otro momento muy importante. Entonces, esto es lo que llamamos eh, la forma vertical, ¿verdad? En el área perinatal, ¿verdad? En el área prenatal sería transplacentaria, perinatal alrededor del parto, ¿verdad? Que serían las dos imágenes donde nace y donde está con la madre, y el postnatal a través de la lactancia materna. También cortarle el beneficio de la lactancia materna a los bebés está relacionada con muchísimas otras patologías de esos bebés desde el inicio, no madura su sistema gastrointestinal de la misma manera, no se potencia, tienen problemas de reflujo, más adelante problemas gástricos hasta edad adulta, etc. Quería decirles aquí en este momento, antes que se me olvide, que han habido muchos experimentos, por ejemplo, uno de los más conocidos, lo pueden buscar,
para estos satélites de la NASA, ¿verdad? De Estados Unidos, las personas, 5 personas que iban a ser enviadas para hacer todo cuando estaba andando todo esto del microbioma, que fueron escogidas como participantes para ir al espacio, ir a esa plataforma, ¿verdad? Del espacio. Esas personas escogidas fueron primero, se sometieron con consentimiento informado, etcétera, ¿verdad? Dieron su consentimiento para ser tratados con antibiótico terapia, para barrer toda su microbioma, la que se puede barrer, pues la que puede, con enemas, con lavados, con antibióticos, etcétera, para barrer la mayor parte, porque una persona no va a quedar nunca completamente libre, pero sí de la mayoría que son removibles. Por ejemplo, esos son los de las mucosas que están en contacto con el medio externo, que no es lo mismo el microbioma tan característico de una persona que vive en la India, una que vive en el campo adentro, que no esté con el desarrollo de una que vive en Tokio, o una ciudad de esas grandes, muy Los Ángeles, etc. Entonces, estas personas fueron todas tratadas y luego al momento de ingresar ¿cómo se llama? A la cosa esta para ir al espacio, fueron colocadas como persona número 1, 2, 3, 4 y 5. Y duraron todos esos meses siempre la persona 1 dormir al lado de la persona 2, la persona 3, o sea, nunca se podían cambiar, ¿ok? Después de varios meses, tomaron las muestras ellos mismos allá, porque van con microbiólogos, con médicos, mejor dicho, quienes tomaron las muestras para colonizar, para hacer, y cuáles fueron los hallazgos, que la persona 1 compartía la misma cantidad de bacterias, especies, etcétera, cepas de esos clones específicos, que con el brazo de la derecha, con la persona, con el brazo izquierdo, o sea, el brazo derecho de la persona 1, con el brazo izquierdo de la persona 2, era igual, y luego esa persona 2, su brazo que compartía con la persona 3, etcétera. O sea, lo que quiero decirles es que es muy, muy importante el microbioma y las interrelaciones que tenemos. Entonces, si nosotros todo el tiempo, o sea, la persona, la pareja que compartimos, con quienes dormimos, el área, el ambiente, ¿verdad? El microambiente y el macroambiente, etcétera, va a determinar muchísimo de cuál es la flora que tenemos con nosotros. Siguiente, ¿no? Yo pudiera durar tres días con esto, hacer un simposio y durar todo el día, pero es un poquito difícil. ¿Cuál es la dinámica de la microbiota o del microbioma? O sea, ¿cómo llega a esa colonización? Entonces, ya les decía, desde el momento del parto, allí comienza la colonización. En los primeros 6 meses de vida, siguiente, se habla de que el sistema inmunológico del recién nacido, ¿verdad? Del neonato, luego, ¿verdad? Del lactante menor, etcétera, no está desarrollado completamente, poco a poco. Algunos anticuerpos, ¿verdad? De la madre, los anticuerpos sí pueden pasar, los IgG, no los IgM, ¿ok? No pasan, son muy grandes, son pentaméricos. Entonces, la madre puede transferir anticuerpos protectores para cuando ese bebé nazca, y aquí que somos tan faramayeros, que miren a mi bebé y tóquenlo y cárguenlo y tal, muchísima gente no lo deja ver por 1 mes, 2 meses, nosotros tenemos casa abierta y brindando los miados todas esas primeras semanas o mes. Entonces, esos anticuerpos de la madre lo van a ir protegiendo contra algunos microorganismos, agentes agresores que puedan estar presentes, mientras su propio sistema inmunológico va despertando a medida que este microorganismo, esta persona, este bebé ha sido expuesto y se va exponiendo, ¿verdad?, a ciertos antígenos para ir formando sus propios anticuerpos, ¿ok? Entonces, esa dinámica siguiente va a ir variando en el lactante, no solamente por su alimentación, luego de los 6 meses, cuando se introduce la alimentación suplementaria, etc. Esto, parte de los estudios del microbioma y otros estudios previamente, ¿verdad? Van viendo como en el recién nacido, por ejemplo, lo que está aquí en el caso de gran cantidad desde que nace y queda para toda la vida, por ejemplo, géneros como bacteroides, Eubacterium, Peptococcus. Estos son anaerobios, no esporulados, que están prácticamente en cavidades, anaerobios estrictos, están en el tracto gastrointestinal,
algunos de ellos en el área interdentaria, la parte interna de donde van los dientes, las muelas, etcétera, la parte interna de la encía. Allí se resguardan ellos y en simbiosis con los aerobios consumen el oxígeno y entonces le deja el microambiente, ese bajo potencial de óxido, potencial redox, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollarse. Entonces hay una de estos que van variando, ¿verdad? Se los dejo para que lo analicen más adelante ustedes, pero cómo entonces en la edad adulta, cuáles se mantienen, por ejemplo, en el caso de Clostridium perfringens se mantiene hasta los últimos. Nacen con nosotros y se quedan con nosotros hasta que morimos, ¿ok? En el caso de Clostridium perfringens. Siguiente. Entonces cambia en la edad adolescente, obviamente cuando empezamos a ir al colegio, los niños, ese tiempo es muy importante y los padres no sabemos y decimos, yo no quiero mandar al bebé al maternal porque se enferma todo. Pues se enferma todo porque está viendo antígenos nuevos. Pero si dejamos y lo mandamos cuando tenga 6 va a venir todo mocoso, con diferentes virosis, con diferentes inféticos, porque igual se va a estar exponiendo por primera vez a otros patógenos, a otros antígenos, no necesariamente patógenos, y también patógenos, es inevitable. ¿Okay? Cuando empezamos con los amiguitos, los noviecitos, intercambiar aquí y allá, la flora, todo eso, entonces se comparte. Eso es algo muy íntimo, pero se comparte entre uno y otro. Y en la edad adulta, lo que se queda, ¿verdad? Algunos de estos agentes. Muy bien, seguimos. Esto sería en cuanto a la dinámica. Factores que alteran. La palabra no necesariamente, anoche lo quise cambiar y se me fue la onda. Puede ser que modulan o que modifican o que pueden interactuar, pueden alterar, sí, pero que pueden modular sería como la palabra que me gusta más. Al microbioma, la edad extrema, recién nacido, como les dije, los primeros meses casi no ha visto antígenos, y si usted lo pone a gatear en el suelo, ese niño va a estar súper potente cuando empiece a ir al colegio, etc. Al que no, a que lo tienen en una burbujita, al que tal, cuando va por primera vez y tal, empieza a enfermarse porque, bueno, está viendo por primera vez, como les dije. Y cuando la edad adulta, que ya hemos como gastado los anticuerpos que alguna vez en la vida cuando nos vacunamos, cuando nos dio sarampión pequeñito, a los que nos dio, pues, y a los mayores que, como mi madre, que ya tiene 80, etcétera, pero a ustedes, las personas más nuevas, casi nunca han sufrido de estas enfermedades de vías respiratorias tipo sarampión, rubiola, parotiditis, porque la mayoría ha sido vacunada. Entonces las edades extremas, podemos colocar allí edades extremas, no cualquier edad. Condiciones fisiológicas y ecológicas. Okay. Condiciones fisiológicas se refiere a, por ejemplo, una niña prepúber, ¿verdad? Va a cambiar un poco el microbioma, ¿verdad? Va a ser más susceptible a ciertos microorganismos que cuando ella madure, se desarrolla después de su menarquia. Entonces esta persona puede empezar a colonizar más con lactobacillus, etcétera, que le va a proteger sus genitales, su área urogenital, de una manera, bueno, como una tacita de oro. Luego más adelante el uso de lavados que son muy abrasivos, de toallitas sanitarias que mantienen todo el tiempo una humedad allí porque es más plástico que otra cosa, etcétera. Entonces va a modificar ese ambiente allí, absorbe mucho la humedad y entonces los microorganismos que estaban allí se ven amenazados, se cambia y allí es cuando entonces las personas pueden colonizarse con patógenos para causar daño, para los flujos que son manifestaciones de daño allí en el área genital, sobre todo en las niñas, en las damas. Y ecológicas, lo que yo les decía, no es lo mismo una persona, los indígenas, los yanomamis, ¿verdad? Que están prácticamente con taparrabos, casi desnudos, expuestos todo el día a la biodiversidad, a una persona que vive en una ciudad completamente, o sea, yo dije, tipo Dubái, tipo en China, por allá, en Japón, etcétera, Tokio. Nutrientes, ¿verdad? Los factores como los nutrientes, las personas que se alimentan de comida más saludable, que tienen el balance
proteínas, minerales, vitaminas, perdón, o sea, estoy buscando la palabra, legumbres, verduras, frutas, todo, ¿verdad? Cereales, y no comen pura comida chatarra todos los días. Un día es pepito, un día, aunque usted no lo crea, modifica el microbioma humano, el área gastrointestinal. Entonces, esas personas que se alimentan de una forma con mucho enlatado o con muchas salsas o con mucha comida de este tipo, va a cambiar completamente el pH si acidificamos demasiado, ¿verdad? Tenemos que más bien mantenerlo alcalino. Si acidificamos demasiado, entonces podemos cambiar todo, el potencial redox, las lisosimas que nos van a ayudar a eliminar, por ejemplo, microorganismos, los antibacterianos locales, que es una de las razones por las cuales el microbioma estimula al sistema inmunitario. Adelante con otras. Siguiente. La dieta, o sea, los nutrientes particulares así que se absorben, el contenido nutritivo como tal, y la dieta. Una persona que es completamente vegetariana o completamente carnívora, o esas dietas que se hacen normalmente para rebajar, que sí para ser vegano, para hacer... Hay algunos que traen beneficios y otros que traen prejuicios, pues, para el organismo, para el microbioma. Estamos hablando de microbioma indiferentemente de cuál es mi creencia en cuanto a y cuál es mi elección. Cada quien tiene la elección, pero que sepamos que también esto modifica, modula, ¿ok? El microbioma. La ocupación también tiene que ver con lo mismo. Pues si yo me ocupo, si yo soy ganadero, si yo trabajo con chivos, si yo trabajo con... Entonces voy a estar expuesto, entonces voy a intercambiar seguramente cuando ordeño, cuando, ¿verdad? Algunos microorganismos con estos animales, o si trabajo en una fábrica, o si trabajo en un vivero, etcétera, ¿ok? El ambiente como tal, el estado emocional, aunque no lo creamos, el estrés. Yo creo que ya a esta altura todos sabemos que el estrés modifica también. Muchas personas que le causa estrés los exámenes, conocer a alguien nuevo, que si los padres se enteren que tiene o no tiene novio, que ya está compartiendo más íntimamente con el novio, etcétera. Entonces esos niveles de estrés modifican, causan diarreas, hacen barridos de la flora que tiene que estar allí. Entonces en ese tiempo aprovecha algún patógeno y coloniza, y entonces vive con estreñida, diarrea, así, ¿verdad? Con diferentes estados, con el estado emocional varía todo. Iatrogenia, bueno, esto es el acto médico dañino, pero beneficiario, o sea, cuando es necesario hacerlo, cuando está en riesgo la vida, pues, ¿ok? De una persona y tiene que hacerse, ahí puede haber, por ejemplo, una persona que llegó puñaleada, qué sé yo, con herida de arma blanca, o incluso arma de fuego, y entonces hay la ruptura y hay que hacer daño para poder resecar, hacer, suturar, y etcétera, ¿verdad? Y otros que ustedes pueden buscar como tarea. Dale. Tengo como parte de una imagen ahí que se quedó. Ajá. Esta área, yo normalmente hablo de eso, pero es larguita. Entonces, acá les explico un poquito esta imagen. Se le ha dado un nombre, hay como 4 filos, ¿verdad? De microorganismos, entre los cuales están los firmicutes, los bacteroides. Van a buscar cuáles son los 4 filos que existen, ¿verdad? Y se le ha dado como un nombre común a los firmicutes y a los bacteroidetes. Es como decir, así como les dije que lo primero que coloniza, uno de los primeros microorganismos que son anaerobios, se llaman bacteroides frágiles, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí van a buscar el color. Tienen una, yo no la puedo ver porque tengo como una barra que me interfiere allí. Hay una leyenda donde dice, por ejemplo, el color claro se refiere a tal cosa, el color oscuro son los firmicutes, el color rosado son los bacteroidetes. Eso es importante antes de comenzar a ver esta imagen, ¿verdad? ¿Dónde hay mayor cantidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando se está expuesto al área externa hay mayor variedad. Miren cómo en algunos casos, ¿verdad? Como decir, aquí hay por lo menos
5 poblaciones grandes que son bien definidas, en cambio acá hay una población que es mayoritaria, ¿verdad? Una que le sigue en cantidad y otra que es mínima, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, nosotros vamos a hacer una búsqueda poca, a ver, porque hablan del beneficio que se representa para una persona que la mayoría de sus microorganismos, sea del grupo de los firmicutes o del grupo de los bacteroidetes. Y esto ha estado asociado con obesidad, con, bueno, problemas de ansiedad, etc. Entonces vamos a ver cuáles de ellos nos van a dar beneficio o cuáles nos pueden dar perjuicio, ¿ok? Vamos a hacer una búsqueda corta sin dedicarle tanto tiempo, pero sí para que no nos tengamos que detener. Yo no estoy viendo abajo la leyenda, ahí se está borrando, creo. ¿Ves? Por ejemplo, cianobacterias, proteobacterias, este es otro de los filos, bueno, ustedes lo van a buscar. Hay 4 filos generales. Entonces van buscando el colorcito donde hay verdecito, quiere decir en el cuero cabelludo, por ejemplo, en la piel, etc. Aquí está. Firmicutes es el vino tinto, ¿verdad? Bacteroidetes, los amarillitos, crema. Y entonces fusobacterias, eso es como unas bacterias también anaeróbicas, pero son bacilos gram negativos. En cambio los firmicutes, la mayoría, los bacteroidetes son gram positivos. Okay. Entonces vamos a seguir avanzando. Ajá. Ahorita en esta parte de este tema de hoy, yo les voy a hablar de la distribución de la microbiota o del microbioma normal humano. Esto es una foto que yo saqué de un libro, la tengo que actualizar porque la mayoría de las personas quiere aprenderse esto y esto están los nombres comunes, muchos de ellos en español. Sí hay algunos géneros, sí hay algunas especies, pero no todos. Y después me quieren meter gato por liebre. Yo no les pido que me digan que hay cadenas de coco. En español Streptococcus, sino Streptococcus. Entonces aquí están abreviados. Si alguno consigue una mejor imagen que esta, y yo también voy a buscar para que la cambiemos en la diapositiva. Porque entonces es que dicho y hecho, lo que hacen es ponerme así anaerobio, tal, y eso no es así. Entonces aquí les quiero decir, primero, lo que es la piel, desde cuero cabelludo hasta área interdigital de los pies, talones, o sea, planta del pie, todo esto corresponde al órgano más grande que sería la piel. Obviamente, en las áreas mayormente expuestas, por ejemplo, en el cuero cabelludo, hay exposición a folículos pilosos, donde hay ácidos grasos, cada persona es distinta, hay unos que tienen el pelo más grasoso, otros más secos, etc. Y esto va a contribuir al desarrollo de microorganismos. Muchos de ellos, aunque usted no lo crea, en la piel también hay bacterias anaeróbicas. Ay, pido disculpas. Disculpa, estoy en clase, no tenía internet. Aló. Dile tú, papá, no puedo, disculpen, me van a abrir el agua y mi hija no, o sea, no está contestando, algo así, y no, ¿me pueden disculpar? ¿Podemos pausar un segundo? Entonces, les estaba hablando de cómo la piel se coloniza toda y van a áreas anatómicas específicas, o sea, tienen su hábitat, así como hay hábitat que si las aguas, los suelos, etcétera, también nuestro cuerpo tiene áreas anatómicas específicas y se le conoce como hábitat. O sea, aunque toda la piel pueda estar colonizada por el género Staphylococcus, diferentes especies van a colonizar áreas particularmente específicas. Por ejemplo, las fosas nasales tienen mucho más Staphylococcus aureus, que está a su derecha, donde dice nariz, que Staphylococcus epidermidis. El resto del cuerpo, por ejemplo, la piel externa, donde vamos a hacer una incisión para una toma de muestra, en los brazos, en las manos, hay más Staphylococcus epidermidis. Debajo de las axilas, por ejemplo, conseguimos más de un microorganismo que de otro. ¿Okay? El área de la mucosa oral, vamos a conseguir Streptococcus de manera normal, o sea, Streptococcus viridans y otras especies, hasta Streptococcus piógenes, pero en menor cantidad. ¿Ok? Entonces aquí el cuero cabelludo dice como donde dice piel, entonces vamos y buscamos ahí donde dice piel, y en piel hay Staphylococcus epidermidis, que es la que está de primerita, porque es la gran mayoría, Staphylococcus aureus, bacterias difteroides, quiere decir que son, o sea, existen difteroides, se le conoce como el nombre común de Corynebacterium diphtheria, pero no productor de toxina, que es un patógeno, ¿ok?
¿ok? El que produce la toxina causa la difteria como enfermedad, pero el Corynebacterium diphtheria se le conoce como difteroide, así como el neumococo, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae se conoce como neumococo, entonces los difteroides que están en el conducto auditivo externo, eso es parte de la piel, pero como está un poquito más protegido, una curvita allí, entonces le gusta desarrollarse allí el Corynebacterium diphtheria. Y en la cavidad también oral, en la faringe, etcétera, ¿ok? Entonces ahí vamos viendo. Streptococcus, así en español no sirve, tiene que buscar cómo se deletrea Streptococcus, pero Streptococcus viridans, que es el que está en la piel afuera, ¿verdad? A nivel de la mucosa, por ejemplo, Streptococcus agalactia, alrededor de la mucosa urogenital, sobre todo femenina, Pseudomonas aeruginosa, que vive en las aguas, en los suelos, podemos tener como flora normal en muy poca cantidad. Ahora, si ese microorganismo migra de allí, sale de allí por accidente, por lesiones, por abrasiones en piel, sale del área externa, de la parte más externa y coloniza más adentro, entonces puede causar daño. Desde una celulitis y va al área subcutánea, hasta, bueno, abscesos e incluso ganar torrente sanguíneo y causar septicemia. O sea, muchas cosas pueden pasar. Anaerobios. Un segundito, Ajá. ¿puedo acomodar la barra? ¿Perdón? ¿Me permite un segundito a ver si puedo acomodar la barra? Está bien, pero esa no me estorba tanto. Ajá. Significado que lo aislemos de allí, porque de allí tiene que estar. Y si invadió, ¿verdad? ¿Cuál microorganismo pudo haber estado allí presente y ganó y está más profundamente y está causando daño? Por ejemplo, en la boca aquí habla de Streptococcus mitis, ¿verdad? Otros Streptococcus, como los de Streptococcus viridans, Tricomonas, ¿verdad? Esto es un parásito, Tricomonas tenax, es un parásito, no Tricomonas vaginales, eso sí está ahí es por otra causa, ¿ok? Este es un ciliado, ¿verdad? Un flagelado de los parásitos que van a ver en séptimo. Cándida, que es el género Cándida, que es un hongo, ¿verdad? Cándida albicans, o Cándida tropicalis, subtropicales. Tenemos allí un asterisco para el intestino porque vamos a ver específicamente cada área del intestino, uretra y vagina, difteroides, ya dijimos, muchos bacilos gram negativos porque por esa cercanía al periné, por eso tan corto, muchas veces coexisten microorganismos que deberían estar a nivel de rectal, coexisten y pasan, pero si migran y llegan al meato urinario, entonces ahí sí se pone la cosa bien complicada. Por eso hay tantas infecciones urinarias por muchos otros agentes que son normalmente de las heces y que llegan accidentalmente allá. Entonces tenemos acá en la faringe, bueno, yo voy a ir dando más bien específicamente. Vamos, enter, ay, yo le estoy dando enter acá. Vamos a ir, en piel, así como vemos eso, todos los poros, mientras más cercanos vemos, ¿verdad? Hay microorganismos que no podemos ver. Así nos lavemos las manos 20 veces, así nos echemos alcohol. Yo les aseguro, esta es la primera vez en nuestra vida que nos hemos lavado tanto las manos y tanto alcohol y tanto gel. Sin embargo, nosotros mojamos en solución fisiológica un aplicador y lo pasamos bien por el complejo de los dedos, por el área debajo de la uña, por el conducto auditivo, bueno, sobre todo por las manos, que es donde más nos hemos lavado. Y usted le pone los medios apropiados con los nutrientes, la temperatura, el pH, todo, y mañana le va a salir colonias allí de microorganismos, porque eso no se puede perder, eso está allí arraigado, casi que tatuado, ¿ok? Es la externa, la que nos lavamos para prevenir, es la bacteria que toqué en un área más contaminada, que toqué algo que estaba contaminado, que cuando fui al baño me tengo que lavar las manos por si acaso toqué otro tipo de bacteria, etc. Esa es la que nos lavamos con lo nuevo, lo que estoy tocando por primera vez, pero que ya coloniza y forma parte de mí, eso no se barre así tan fácilmente. Quiero que sepan eso. Siguiente.
Entonces acá tenemos rápidamente Staphylococcus epidermidis. Así es que quiero que se lo aprendan. O sea, eso es la especie. Por ahí algunos se equivocaron en el parcial y yo les pedí especie y me pusieron epidermidis o albicans o aureus, nada más, y no me pusieron género, ¿ok? Entonces, cuando yo pido especie, es todo el nombre completo. No es María, es María Prado, por ejemplo. ¿Ok? Seguimos, por favor. Otras especies como Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, y les va dando idea de capitis, se aísla muchas veces de cuero cabelludo. Propionibacterium acnes es un anaerobio que es muy responsable del acné en muchas personas. Esas personas tienen unos factores predisponentes, ¿verdad? En cuanto a los contenidos grasos, y a este microorganismo le encanta estar dentro de esos folículos, ¿verdad? Muchas veces el folículo piloso, otras veces no son necesariamente, pero es en la capa interna, ¿verdad? En la parte interna de la capa más externa de la piel, el propio Neobaterium puede estar. Entonces, si hay alguna condición que genere ahí todo ese sebo, ¿verdad? Ese graso, entonces él simplemente se desarrolla y se va metiendo por dentro, y por eso a esas personas les cuesta muchísimo lograr erradicar estos microorganismos. Muchas veces ponemos antibióticos para aerobios y resulta que son anaerobios. Entonces, si no se trata con un dermatólogo y busca medicamentos para anaerobios, difícilmente el acné va a mejorar. A veces incluso con parásitos. Hay parásitos que se meten, lo hemos hecho, hemos aislado con la profesora Julia de parasitología y en mi persona, porque no cede, y resulta que había entonces allí parásitos de Modes, ¿verdad? Del género de Modes que puede estar allí condicionando, y entonces arropa y permite que el propio Neobacterium esté en ese ambiente, microambiente, como anaerobio, desarrollándose. Muy bien. Adelante. Corynebacterium cerosis, es lo que yo les decía, eso es lo que llaman el grupo anterior que les expliqué, que del género anterior, les dije que Corynebacterium tiene varias especies, pues se le llaman difteroides, o sea que se parecen a difteria, a los difteria, pero por ejemplo Corynebacterium cerosis no es Corynebacterium difteria, pero se parece, o sea, como en forma de letra china, bacilitos gram positivos corticos. Acinetobacter calcoacéticos, ¿verdad? Acinetobacter es un anaerobio, no fermentador, perdón, es no fermentador, quise decir, es un no fermentador, como en el caso de las pseudomonas. No es un anaerobio, quise decir, es un no fermentador. Neisseria subflava, otras especies de Neisseria que no son Neisseria meningitidis ni Neisseria gonorrhoea, como ya les di en los pocos gram negativos. ¿Seguimos? Entonces, cuando yo les pida microorganismos que puedan ser parte del microbioma normal de piel, entonces no se aprendan los primeros dos nada más, aprendan a otros, ¿verdad? Que sean anaerobios, bueno, propio Neobacterium es anaerobio, un gram negativo, etcétera. Pityrosporum ovale, que ahorita se llama ya les dije que es Malassezia ovale, por ejemplo, y Candida albicans, que son de origen micótico. Por eso están en otro color, ¿ok? Son Doctora, homos. Ajá. tengo una pregunta. Por ejemplo, para esta parte o cualquiera de las partes, si, para el examen nos tendríamos, por ejemplo, que aprender el género y la especie, pero aparte de eso tendríamos que saber si es anaerobio, si es aerobio. Bueno, sí, Y yo les voy a hacer énfasis en los que sean anaerobios para que ustedes sepan, porque cuando lo vean reportado en un examen, ¿entienden? Tienen que saber que existe más que Staphylococcus. Es que quieren pasar la escuela de medicina, toda la carrera, nada más sabiéndose 4 especies, ¿entienden? Entonces yo les voy a hacer énfasis en los que son anaeróbicos, que son muy comunes y pueden infectar heridas, pero como les dije, un arma de fuego, un arma blanca, que un absceso de pared, normalmente, un fusobacterium, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se salió del tracto gastrointestinal y se alojó en la pared o en la cavidad y va a causar una peritonitis. Entonces, los anaeróbicos son muchas veces los que causan las peritonitis. Entonces, tengo que hacerle énfasis en eso, ¿ok? No necesariamente
sea, por lo menos los 2 o 3 que yo quiera que sepan que es gram negativo o gram positivo, se los digo y tal. Pero no es que todo el 100% de los microorganismos, poco a poco, en la medida que se los vayan encontrando, los van a ir, escríbanlo con el color, etcétera, para que vean que es gram positivo o gram negativo, pero sobre todo si son aerobios o anaerobios, ¿ok? Ok. Seguimos. Seguimos. Ajá. Sí, La piel, continúa la piel, pero en el área de nasofaringe, ¿verdad? Aquí vamos a ver las fosas nasales. Dale clic, por favor. O está pegado. Ok, nariz. Siga hasta que parezcan los géneros, la especie. Ah, entonces en la nariz, siga dándole, por favor, a toda esta lámina. Aquí vamos a conseguir entonces en esta área, como están tan cercanos, todo esto se comunica, ¿verdad? Aquí mismo estamos viendo cómo se comunica la nariz con su puerta de entrada, que serían la cavidad nasal, la puerta de entrada, que serán las fosas nasales, la faringe. Entonces acá tenemos algunos que son comunes a ambos, ¿verdad? Entonces, Staphylococcus aureus muy abundante en las fosas nasales. Entonces aquellos que nos gusta mucho pasarnos la mano por la nariz, el dedo se queda debajo de las uñas, y si después me picó algo tal, me di en la uñita, en el uñero que me hicieron las uñas, me cortaron, entonces, paroniquia, me salió un absceso alrededor de la lámina unguial porque me sembré yo misma de la nariz, por ejemplo, o de lo que me cortaron ahí la cutícula, y se me va a un área que ya no es externa, sino que es más profunda, ¿ok? Corynebacterium se parece mucho a lo de piel, pero a veces hay específicos. Neisseria sp como Neisseria zika, por ejemplo. Aquí vemos en la faringe Streptococcus pneumoniae. Ahí es normal. Ahora, si luego va a ser intubado el paciente, ¿verdad? A veces por error, en lugar de, ¿verdad? Entonces se puede llevar esa flora de allí hacia los bronquios, hacia el pulmón, y causar neumonía. Pero si está nada más en la faringe, no hay problema, porque él puede colonizar normalmente allá. Streptococcus pyogenes también, pero si pasa más profundamente, o si pasa torrente sanguíneo con una abrasión, alguien que no sepa entubar, que llegaron, que lo estaban perdiendo, lo tuvieron que pasar para oxigenarlo, etcétera, entonces si hubo abrasión, si hubo ruptura, si hubo sangrado, este microorganismo puede llegar y puede incluso causar una meningitis. Streptococcus pyogenes ha sido aislado en meningitis, pero así con iatrogenia, pues cuando ha sido con daño, ¿ok? Muy Profe, bien. Ajá, ¿qué significa SPP? ajá. Eso significan especies de Corynebacterium. No me lo van a poner así. Si yo le pido una especie, usted me va a dar Corynebacterium cerosis o Corynebacterium diphtheria. Cuando está así escrito es porque dice, ahí pueden encontrar cualquier especie de Corynebacterium. Ahí, SPP, especies. Es el plural de especies. ¿Ok? Seguimos, por favor. La pena con mi vecina. Dale. Va a pensar que voy a almorzar aquí. Tenemos acá la boca. Estos son dientes, ¿verdad? Estos son los dientes. Los molares, ¿verdad? Las muelas, los incisivos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas áreas son normalmente colonizadas. La cavidad oral o bucal, ¿verdad? Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, otras especies que no necesariamente son Streptococcus, pero hay muchos. Por eso cuando yo les decía, si les reportan un coco gram positivo, no tiene valor diagnóstico, porque casi todo lo que está ahí son cocos gram positivos, o mucho. Incluso Staphylococcus también puede estar allí. Entonces, hay Candida albicans, pero en el área interdentaria hay mucho anaerobio, no tanto en el paladar, así, ¿verdad? Debajo de la lengua, pero sí en el área interdentaria, en la base de donde el naciente de la muela, donde se acumula ese sarro le sirve de nutriente y le sirve para taponear el oxígeno que comparten, y entonces esos anaerobios se desarrollan muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan las caries dentales, entonces estos anaerobios, como del género Actinomyces israeli, es uno de los comunes, ese Actinomyces israeli puede penetrar en donde están esas caries, esos puntos de caries,
donde se va como actuando todos estos microorganismos con los fagocitos, con los polimorfos nucleares, etcétera, y se va formando un detritus, todo un daño, ¿verdad?, que se va liquidificando allí y entonces va perdiendo todo lo que es tanto tan duros que son los dientes y los microorganismos son capaces de perforar y llegar a la pulpa, a la raíz, a los nervios y causan abscesos, abscesos que se van a ver de forma submaxilar, submandibular, gracias a que hay personas que empiezan con un palillo, con un ganchito, con un clip, con lo que sea, que no he visto yo personas metiéndose allí en la boca, entonces van enterrando, van tapando con el desperdicio de la comida, ¿verdad? Con el detritus allí, van tapando y se va volviendo más anaeróbico, entonces esos microorganismos que deberían estar en la parte más externa, se van y causan todos esos daños. Y en personas inmunocomprometidas, diabéticas, etcétera, puede ser bastante malo. También puede haber Fusobacterium, que es otro anaerobio. Estos dos son anaerobios. Actinomyces es gram positivo, pero Fusobacterium es gram negativo. Veillonella son bacteroides, o sea, bacteroides es un género. Bacteroides fragilis, por ejemplo. Y todos esos son anaeróbicos. Todos estos tienen en común que son anaeróbicos. Ustedes van a buscar especies de cada uno de ellos, ¿verdad? Veillonella, ¿cuáles son las especies más comunes? Leptotrichia, ¿ok? Esto es muy importante, porque cuando usted tiene entonces un absceso es distinto, usted no, el tipo de absceso por anaeróbicos es diferente al absceso por aeróbicos, porque el absceso por aeróbicos es denso, mucho contenido de pus, es decir, de piocito muerto allí, y es muy denso. Casi siempre el absceso por aeróbico es microbiano, es un microorganismo que se desarrolló allí, ¿verdad? Se dieron todos los signos de inflamación, etcétera, se absceda. Cuando usted rompe allí hay un solo tipo de microorganismo. En cambio, los anaeróbicos han aprendido a coexistir con otros anaeróbicos, incluso con aeróbicos, para que los aeróbicos consuman el oxígeno y ellos poder desarrollarse de una manera más adecuada. Entonces, los abscesos son polimicrobianos en muchos casos, son mucho más fluidos por los factores de patogenicidad que ellos tienen, el tipo de enzimas, ¿verdad? Entonces, en un absceso submaxilar, por ejemplo, usted puede hacer con una inyectadora, porque son muy blandos, ¿verdad? Puede con una aguja tomar una muestra, es muy fluida, y cultivarlo, pero en anaerobiosis, y usted puede ver que va a haber más de un microorganismo en muchos casos. A veces el más predominante es el que vamos a ver más. A veces pueden ver en el examen directo, por eso es que es importante hacer el examen directo cuando se haya un absceso, otra cosa, pues no de un exudado, pero de un exudado faríngeo no se recomienda, pues no está descrito hacer exudado faríngeo, examen directo de ello, pero sí, si hay abscesos y otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque entonces queremos ver, en el examen directo muchas veces vamos a ver polimicrobianos, se ven bacilos gram negativos largos, cortos, bacilos gram positivos, tal. Luego lo cultivamos y está estéril. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos medios de cultivo ni ambiente de anaerobiosis, y todo lo que está ahí son anaerobios. Entonces, gracias al examen directo, yo puedo decir, había bacterias anaeróbicas, pero resulta que no le di todo el ambiente necesario para cultivarlo, no estaba ni siquiera sospechando y me dio negativo el cultivo y era un anaerobio lo que estaba. ¿Ok? ¿Está claro? Siguiente, por favor. Ajá, esto sería el área genital o urogenital. Siguiente, hasta que salgan los géneros y especies, por favor. Ajá, uretra. Ay, estoy muy cansada del cuello. Disculpen, pero estoy sin recortar en ninguna parte, me duele mucho el cuello. Ajá. Hablemos acá de los que colonizan. Entonces, en la medida que vamos en la uretra, en la vagina, por ejemplo, en la vagina, género lactobacillus, que llega para quedarse, pues a nivel de prepuber, ¿verdad? Hasta la vejez. Lactobacillus, a menos que los barramos, ¿verdad? Aquí sería con jabones muy alcalinos, porque el lactobacillus es más bien ácido, ¿verdad? Entonces vamos a ver que es protector.
Streptococcus agalactiae puede estar de manera normal allí, pero un bebé recién nacido pasando por el canal de parto, ¿verdad? Que le entre un Streptococcus agalactiae a nivel de la mucosa ocular, por ejemplo, o inhale o aspire, por eso tan pequeño y tan comunicativo, puede llegar a tener meningitis por Streptococcus agalactiae, por ejemplo. Gardnerella vaginalis es una bacteria que coloniza, pero en muy poca cantidad. Pero cuando barremos el lactobacillus y otras especies que colonizan normalmente, la Gardnerella puede apropiarse del nicho y causar infecciones vaginales que dejan una descarga que huele a pescado, que es pruriginosa, es dañina, pues, y tiene olor y bueno. Candida albicans, que también cuando se barre con la flora bacteriana, entonces la cándida coloniza y da un flujo vaginal blanquecino, cortado, etc. Siguiente. Voy a tratar de ser menos explícita en esto para que avance. Ajá. Esto era lo que le decía, que allá parecía un asterisco en la parte del área del tracto gastrointestinal. ¿Ok? El tracto gastrointestinal tiene todas sus partes específicas, todas sus zonas, y cada una de ellas por su anatomía, por cómo está, por los jugos gástricos, el pH, la anatomía más rugosa o menos rugosa, etcétera, permite o no la colonización por parte de microorganismos del microbioma humano. Entonces vamos desde el estómago, donde hay menor cantidad de microorganismos, 10 a la 2 apenas, 10 a la 3, porque la mayoría de ellos no pueden soportar la acidez tan baja, o sea, la acidez tan alta, pero el pH es bajo, pues, valga la redundancia, es inversamente proporcional. Entonces, microorganismos que sí pueden estar como Mycobacterium gastri, pero el Helicobacter pylori como tal no es que soporta los jugos gástricos, pero tiene una herramienta que le permite alcalinizar cerquito a la mucosa, por eso porque se pone muy cercano a la mucosa del estómago, entonces hace que se formen úlceras, porque lo que está buscando es secretar, ¿verdad? Gracias a esa herramienta que tiene, para alcalinizar y quedarse allí en un área donde no le alcance los jugos gástricos, no la elimine mientras ella causa el daño, entonces puede moverse con su flagelo y puede causar unas úlceras tratando de esconderse de los jugos gástricos. Ajá, en el duodeno, por ejemplo, acá tenemos los lactobacilos que pueden estar allí, en esa área, que así como tienen en el área vaginal las mujeres, también hay un poco en el duodeno, pero es en la porción como que se comunican desde el estómago y donde comienza el duodeno. Ya después de allí vemos que no hay otros microorganismos que puedan colonizar allí, ¿verdad? En el yeyuno, algunos que puedan lograr migrar de allí, de los del género Lactobacillus y Lactobacilli. En inglés es plural para lactobacillus, ¿verdad? Lactobacilli es como decir, como que yo estoy hablando de bacteroides, o sea, es un nombre general para decir lactobacillus, pero no está escrito como lactobacillus. Por eso yo les digo, esta imagen la saco de un libro, pero tienen que buscar cómo se escribe específicamente. Es lactobacillus, así tal cual, pero la U y la S. La I significa aquí plural. Lactobacillus y Streptococcus se pueden colonizar a nivel del yeyuno. En el ilium existe un poco más cantidad, ¿verdad? Puede llegar hasta 10 a la 7, pero sobre todo en el colon, es donde está la mayor diversidad, la mayor cantidad de géneros y especies, etcétera, ¿ok? A nivel del colon y el apéndice. Por eso cuando se llena demasiado y se inflama por alguna razón, hay que eliminar el apéndice para que no llegue a causar una peritonitis si hay ruptura. Entonces aquí, Enterococcus fecalis, son enterococcus propios de esta zona, ¿verdad? Bacteroides es general, es Bacteroides fragilis, por ejemplo, sería una especie. Bifidobacteria, muchos de esos que nombramos que nos pueden beneficiar al organismo humano, ¿verdad? Que en el caso de, ayudamos muchísimo cuando comemos yogur, etc. Peptococcus son cocos, pero son gram positivos, ¿verdad? Cocos gram positivos, pero anaeróbicos. Uno se llama Peptococcus y otro
Leptostreptococcus. Ambos son cocos gram positivos, pero son anaeróbicos. Romicoccus, Clostridia, que sería Clostridium perfringens, el único que es flora normal, ya les dije. Lactobacillus y otros que han aparecido en el microbioma, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad. Entonces, en cuanto a la colonización, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la mayor parte colonizada? Lo primero sería el colon y luego sería la boca, ¿ok? Las áreas más colonizadas, el área interdentaria, la boca, etc. Luego menor cantidad. Los órganos como tal, no había pasado a esta todavía, que me adelantaste. Los órganos internos normalmente son estériles. Los órganos normalmente son estériles. Los que no tienen comunicación con el medio externo. Los pulmones no son estériles porque respiramos todos los días, inhalamos, etc. Cuando le gusta mucho bronquios, bronquiolos, ¿verdad? Etcétera, entonces, bueno, puede causar neumonías, etcétera. Pero no son estériles porque tienen contacto con todos esos, pero esos órganos como el corazón, ¿verdad? Como los riñones, deberían estar libres de microorganismos. Que un microorganismo que gane la vejiga, los uréteres y llegue al riñón, entonces pueden colonizar. El torrente sanguíneo normalmente es sin ningún tipo de microorganismo, porque microorganismos allí pueden causar bacteriemia. Esto cuando el microorganismo se divide a nivel de torrente sanguíneo. Pero si el microorganismo no se está dividiendo, no está causando daño, no está causando fiebre, sino que accidentalmente cayó allí, ¿ok? Está de manera transitoria. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, un cepillado con un cepillo de cerdas dura, que usted se ve muy duro y tiene fragilidad capilar a nivel de las encías, tiene sarro dental, tiene problemas en encías, ¿ok? Y sangre. Por ese torrente sanguíneo, bacterias pueden viajar. Esas bacterias van a ir siendo eliminadas por, ¿verdad?, los monocitos que se convierten entonces en polimorfonucleares, por ejemplo. Pero si alguno de ellos logra llegar a través del torrente sanguíneo a un órgano, como el riñón, como tal, entonces, o como el hígado, etcétera, bueno, entonces ahí tendría que dividirse porque uno solo no, tiene que haber un inóculo grande, etcétera. Entonces lo que les quiero decir es que en algunos sitios, transitoriamente, por ejemplo, el corazón está libre de microorganismos. Pero si una persona nació con otro problema de inmunosupresión y tiene que estar constantemente con yelcos, con vías, que tengan que estarle pasando antibiótico terapia para otras causas, porque tiene infecciones a repetición por otras causas, entonces esos microorganismos alrededor de la que les dije yo, por ejemplo, en el caso de unos microorganismos como el Staphylococcus epidermidis, que se puede adherir en ese material del cual está elaborado esos yelcos, o esas vías, o esas fístulas, sí, o sea, válvulas, etcétera. Entonces puede llegar y causar una pericarditis, una endocarditis, si llega la bacteria, pero tiene que haber bacteriemia, tiene que haber sintomatología, tiene que haber fiebre, tiene que haber, porque se está duplicando el microorganismo. Ya no sería tan transitoria, ya llegó para quedarse, para enfermarlo, ¿ok? Eso es lo que quiero que sepan así, porque empiezan, pero si hay el área, el sistema nervioso central es completamente estéril, el cerebro, las meninges, etcétera, todo eso está libre de microorganismos. Es accidentalmente que llegan allí, ¿ok? Seguimos. ¿Seguimos? Ajá. No. Ajá, esta diapositiva se las trae, la van a sintetizar un poquito en la casa. Es del microbioma, de un artículo bien interesante. La microbiota intestinal, entonces, no se sabe quién fue primero, la gallina o el huevo. O sea, se está dilucidando todavía. Sí, la función intestinal de barrera, o sea, si algunas de estas, o sea, es como, antes se conocía que era una vía o para allá o para acá, como la microbiota normal, podía servir de barrera, podía servir para estimular el sistema inmune, etc. Pero en este momento se está dilucidando cuánto de esto es verdad, es decir,
cuánto de esto es beneficiario y cuánto no. Entonces se sale para acá. ¿Por qué? Por ejemplo, la obesidad. En este momento lo están vinculando directamente con el tipo de, yo les dije, de Firmicutes o Bacteroidetes. ¿Por qué? Porque entonces hay un tipo de microorganismo que te da una idea de satisfacción, que estás saciado, que ya estás lleno, que tal, y no tienes que comer. En cambio hay otro que estás insatisfecho, que tienes hambre, que tal, y entonces eso está al parecer íntimamente relacionado con la ingesta, el tipo de dieta, el tipo de, con lo que yo les decía ahora, de comida chatarra, muy, en este caso, tiene que buscar más bien con claridad si es muy alcalina o es muy básica, ¿ok? Cuando consigan, van a conseguir todas las respuestas de una vez. La diabetes tipo 2, porque hay más personas cada día padeciendo de diabetes tipo 2 y de manera temprana, que antes se conocía que era muy tardía, en este momento es mucho más temprana cada día. Los pacientes con autismo, pacientes críticos, por ejemplo, también están relacionando si el autismo de alguna forma u otra tiene que ver con la ingesta, con algún tipo de ingesta de alimentos o algún tipo de conducta durante el embarazo, por ejemplo. Las diarreas, personas que normalmente son muy variantes en cuanto a su tránsito intestinal, síndrome de colon irritable, a veces tienen diarrea, a veces están constipados, es decir, están estreñidos. Esto es muy extraño, entonces todo lo está relacionando, alteraciones de la motilidad intestinal, si está estancada, si no se absorben los nutrientes, los niños que están desnutridos, porque se le da, pero no absorben los nutrientes, enfermedades inflamatorias crónicas, o sea, es como Crohn's disease, una enfermedad que se llama Crohn's, que no es nada más el colon irritable, sino que ya es una patología conocida con unas características muy específicas y es muy triste, pues. El cáncer colorectal también lo están vinculando, úlceras, etc. Y en este caso, por colores los tipos de patologías que puedan estar asociados a lo que es el microbioma intestinal. Me parece muy, Doctora, muy... se le perdió el audio un momentico. Bueno, acá yo lo que le estoy diciendo es que lo pueden buscar en este PDF que está con esta dirección que yo les estoy dando acá y pueden leerlo. Están asociados, muchos de estos le están buscando la causa directa a esclerosis múltiple, los han agrupado pues por tipos de enfermedades alérgicas, artritis, etcétera, las de enfermedades crónicas de intestino, enfermedades, variantes de lo de las alteraciones en la motilidad intestinal, que no llegan a ser tan dañinas, pero sí a una persona que no sabes cuándo vas a ir para el baño con diarrea, cuando estás estreñida, cuando es tan como la parte emocional. Vamos a avanzar, por favor. Ajá. ¿Aló? Entonces, ¿puede la microbiota normal producir enfermedad? ¿Sí o no? ¿Qué les dije yo a ustedes hoy? Que no, profe. ¿Quieres llamar a un amigo? La Sí pueden microbiota... causar enfermedades, porque si salen, o sea, es como que van a un lugar donde no deberían estar y pueden causar enfermedad como tal. Exactamente, exactamente. La microbiota normal sí puede causar enfermedad, que se conoce como enfermedad oportunista. Dale, por favor. Ajá, sí, exacto. Pueden ser patógenos oportunistas o algunos que predispongan a infecciones oportunistas, ¿ok? Entonces, si perdí la barrera externa, me quemé la piel, Dios me cuide. Entonces voy a tener todo ese nicho abierto y cualquier agente del ambiente, por un aire acondicionado, con un ventilador, con una cosa, puede caer, y por eso tienen caumatología para tratar de aislar la mayor cantidad de microorganismos posibles, etc. Por eso entonces sí pueden causar enfermedad en otros ambientes, ¿verdad? Oportunistas. El estudio del microbioma entonces ha contribuido al desarrollo de muchas técnicas de metagenómica, por ejemplo, para secuenciar el ADN bacteriano y para poder comprender todo el entorno, todo lo que está alrededor de ello,
todo lo que pueden vincular y asociarse, que no es nada completamente aislado, sino que es, como lo dice la palabra, así como vimos el bioma, el ecosistema, también hay un ecosistema a nivel del organismo humano en cuanto a los microorganismos, o sea, el microbioma. Seguimos, por favor. Entonces allí tenemos, bueno, ya les mencioné que hay áreas colonizadas, todo lo que tenga mucosas y aperturas al área externa, toda la piel que está, cuero cabelludo, plantas, etcétera, y las áreas estériles que ya serían los órganos que les mencioné. Adelante. Ajá. Esto viene siendo los biofilms, ¿verdad? Que en el intestino, por ejemplo, por eso es que hablamos de simbiosis allí, ¿verdad? Yo te doy un poquito, tú me das un poquito, yo necesito esto como sustrato para obtener de allí tal cosa, tal, eh, eh, por ejemplo, biotina o alguna de las vitaminas, etc. También hablamos de cuando vamos en el sistema metabólico, pues el metabolismo de estas bacterias ayudan también, o el metabolismo de cuando nos alimentamos por la ingesta, entonces va a ayudar también al metabolismo de estos microorganismos. Yo les decía que los bacteriófagos también están presentes acá, porque si no, imagínense ustedes, nada podría contener la cantidad de microorganismos desarrollándose y dividiéndose. ¿Okay? Miren aquí esta cadena de cocos montadita encima de un bacilo o un superbacilo alargado. Y esto están coexistiendo y están dando beneficio al organismo humano. Entonces, esto, cuando viene el alimento allí, ¿verdad? Ayuda a su absorción, ayuda a su aprovechamiento, envía para donde tiene que enviar y luego se convierte en la base principal para el bagazo, que sería el bolo fecal, que se elimina, que es lo que se excreta. ¿Ok? Dele. Adelante. Aquí en adelante tiene que ver con muchas cosas que va a depender cómo van ustedes, qué hora es. Esto es interesantísimo. Ajá. Interesantísimo. Miren, este microbioma de los Yanomamis, nuestros Yanomamis, es el más grande y diverso del mundo. Esto está, ¿dónde tengo ahí ahí está el vínculo, ¿ok? Microbioma de Yanomami es más grande y diverso del mundo, por lo que yo les decía anteriormente. O sea, ellos están en la Amazonía, o sea, en una de las áreas que se desarrolló por primera vez hace miles y millones de años, ¿verdad? Y donde hay una biodiversidad en cuanto a vegetación, en cuanto a suelos, en cuanto a animales, y ellos se la pasan, ¿verdad? Así expuestos directamente, respirando de que nacen, nada, buscan para alimentarse. Entonces, esto es para nosotros muy, muy interesante. Hay gente en este momento estudiando todavía pues el microbioma humano de los Yanomamis, no solo en esas 6 áreas anatómicas que estaban estudiando anteriormente, para ver si hay cosas nuevas que nos ayudan a dilucidar su resistencia, la longevidad, etcétera, ¿verdad? Resistencia a ciertas infecciones por algún tipo de polimorfismos presentes, etcétera. Bueno, hay gente que está fuera estudiando esto, con financiamiento de fuera, pues. Ajá, sigan. Ajá, aquí yo les traigo muchas cosas que ustedes, según el interés, cuando puedan, en vacaciones en agosto, si quieren, etcétera, ¿verdad? El microbioma, por ejemplo, humano, mantiene el balance de oxígeno a nivel del tracto gastrointestinal, por ejemplo. Hay diferentes tipos de trabajo, cómo es la dinámica y el funcionamiento del microbioma de algunas de las especies que se desarrollan en el organismo humano, efectos de las restricciones calóricas, por ejemplo, las personas que se limitan solamente tantas calorías, ¿verdad? En cuanto a la permeabilidad o a la predisposición a inflamación o a marcadores inflamatorios, ¿verdad? En mujeres obesas, o sea, se han hecho muchos trabajos, muchos de ellos de los últimos 10 años, de los últimos 5 o 10 años. Hay cosas muy nuevas. Yo anoche me metí y me acosté a las 4. Hay cosas del 2021, pero como no tenía internet, no podía bajarlos y meterlo aquí. Lo veía en mi teléfono, pero no lo podía ver en la computadora, pues no. Ajá,
patrones, ¿verdad?, que se asocian con diferentes tipos de conceptos de colon colorectal. O sea, muchísimo de esto que tiene que ver con patrones específicos de microbioma. Lo que es las bacterias en el neonato, ¿verdad?, en el tracto gastrointestinal, pueden promover asma en personas que no se alimentaron bien o que son las personas que no tienen una dieta adecuada o no se preparan cuando están en el embarazo. Se ha asociado muchísimas cantidades de niños con asma en este tipo de personas. Incluso los que no son amamantados, hay mayor frecuencia, y lo pueden buscar, de niños con asma o enfermedades alérgicas severas, de los que pasan a alimentación complementaria muy rápidamente. En muchos casos no porque la mujer quiera, sino porque han tenido que no dan la leche o se han sometido anteriormente a implantes que no le permiten, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ya es tarde para arrepentirse, etcétera. Muy bien, seguimos. Seguimos. Tengo dos cosas aquí. Ah, bueno, esto se los quise traer porque decía, esto es desde los años 1920, o sea, se está hablando de utilizar bacteriófagos como terapéutica, como medida terapéutica para ciertas enfermedades, ¿ok? Entonces no es algo que descubrió ahorita, es más, se habla de los años 1700, donde unas personas de origen chino fueron los primeros que hicieron, que utilizaron, no, aquí me voy a ir para otro lado, permiso, estoy confundiendo dos cosas. En este momento les quiero hablar de las terapias con bacteriófagos, ¿verdad?, utilizadas para, en este caso, por ejemplo, problemas de infecciones por disentería bacilar, que en esos momentos no se sabía cuál bacilo era, los géneros, las especies. Recuerden que eso de 1900 y tantos para acá. Entonces, era muy temprano, en los años 20, para ir sabiendo a qué se dedicaba, y estas son las primeras publicaciones. Entonces, tratar con bacteriófagos para eliminar bacterias que eran abundantes y causaban enterocolitis, por ejemplo, problemas de piedras en los riñones o en la vesícula, en este caso, infecciones paraintestinales. Entonces, lo utilizaban de manera muy empírica, muy genérica, pero ya hoy por hoy se pueden conseguir muchos artículos donde se habla de la terapia con bacteriófagos para eliminar de manera rápida muchos de estos microorganismos, y se supone que es menos contraproducente, menos dañino, porque si se da antibiótico terapia no solo es el costo, sino que hay daño colateral porque se barre colateralmente con la microbioma normal que está allí para colonizar. Entonces otros microorganismos pueden entrar en ese periodo durante el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas, sobre todo. Seguimos. Me estaba confundiendo con estas otras. Ah, bueno, esta es una, también pueden seguirla. Ella tiene, hay unos artículos más recientes que esto. Esta doctora María Gloria Domínguez, es egresada de la UCB, es venezolana, y ella tiene un trabajo grande, tiene muchos artículos, tiene colaboración con mucha gente de diferentes partes del mundo. Ella viene acá a Venezuela y toma muestras de pacientes que tienen consentimientos informados, ¿verdad? Donde hay los criterios para la selección para terapias de enfermedad. Ah, bueno, esta sí era relacionada con la anterior, este artículo, pero esta es otra cosa. O sea, lo que pasa es que quise meter muchísimas cosas. Este artículo de virus de 1918 era para que vieran cómo se puede tratar con terapias por fagos, a diferencia de aquellos de a principios del siglo pasado, pues, ¿ok? De 1920, o sea, 100 años después. Y esto de ella, trabaja con las pacientes, ¿verdad?, cesariadas, pacientes y el microbioma humano, o sea, como en pacientes que nacen por parto natural, como el desarrollo del bebé es mucho más normal, sin enfermedades, sin asociación con muchas de esas otras enfermedades de origen o etiologías desconocidas, que en este momento se está asociando directamente. Entonces,
Me voy a enredar porque son muchísimos ejemplos que les tengo, pero se los dejo ahí simplemente para consumo en vacaciones que quieran hablar de ello, ¿ok? También hay de pacientes que no amamantan, ella también está con algunos trabajos de esto. Esto lo tiene desde el 2007, ella tiene más o menos unos 15 años. Estas son las publicaciones, pero ella tiene más o menos 15 años trabajando con esta área de investigación. Tenemos otra persona que se llama Margarita Rodríguez, discúlpenme ahí, ya va. Margarita Rodríguez, que también tiene trabajos muy interesantes. No sé cómo borré, hay una parte que yo les quería hablar, que se llama trasplante de microbioma me parece que se llama no me acuerdo, pero es trasplante de microbioma en humanos. Creo que es, no sé si está así directamente. Van a buscarlo y hay infinidad de trabajo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que han padecido de enfermedades toda una vida, desde que nacen, una vida muy miserable, sobre todo las que tienen que ver con por ejemplo, Clostridium difficile, que es un microorganismo que causa una enfermedad intestinal que, ¿cómo se llama? Que postra, o sea, no la deja hacer una vida normal, etcétera. Y es muy resistente a los antimicrobianos. Entonces han visto, hay unos trabajos desde Australia, busquen la historia de los trasplantes de microbioma para que vean cómo desde Estados Unidos, luego desde Australia, hacen trasplantes de heces, trasplantes de microbioma, es decir, hay un protocolo donde se hace un tamizado, personas que se alimentan bien, que tienen su vida normal, que defecan 3 veces al día, cuando comen nunca tienen problemas, ¿verdad? Que la consistencia de sus heces es normal, entonces hay un tamizado, un lavado para todo lo que es externo, bagazo, y lo que se filtra a través de las gasas y de los sistemas que ellos han protocolizado. Eso se hace o en cápsulas, ¿verdad? Para ser ingeridas vía que es una de las más económicas, porque hay otras que es vía enema. Se pone o vía, como si fuera, que se le van a hacer una colonoscopia, se le hace un barrido con enemas de la flora bacteriana de la persona y con antibiótico terapia. Luego entonces se le coloca, se le hace una transferencia o un trasplante que llaman ellos del microbioma de personas sanas, y estas personas hay una mejoría notable en las afecciones causadas anteriormente por el microorganismo, por ejemplo, del género Clostridium, es uno de los más conocidos. También puede ser vía nasofaringea, o sea, con una sonda nasofaringea que se llegue directamente al estómago, o vía cápsulas que tienen que ser más monitoreadas, etcétera, para que los microorganismos puedan ganar, porque están como en estado de secados, que puedan ganar nuevamente cuando rompe el acetato de la cápsula, puedan ganar su normal a forma vegetativa y seguirse multiplicando, etcétera, ¿ok? Entonces, muy interesante todo lo que hay en cuanto a trasplante del genoma humano, como mecanismo importante para curar enfermedades, para prevenir otras, para controlar otras, etcétera. Bueno, podría durar, porque es un área que me apasiona muchísimo, podría durar todo unas horas más, pero le estoy consumiendo todo a la vecina y bueno, vamos a ver qué es lo que voy a hacer ahí con ella para contribuirle. Entonces, aquí, si te sientes solo, bueno, solamente recuerda que no estás solo, tienes una cantidad de bacterias que te gobiernan. Muchas de ellas, bueno, por ahí había en esas que dicen, una de esas bacterias que te ayudan a sentirte ya satisfecho, que ya no tienes más hambre, etcétera. Entonces esas son las beneficiosas. No estás solo, tienes bacterias que gobiernan tu cuerpo, que es el microbioma. Creo que hasta aquí hemos llegado, altamente recomendado todos estos videos de YouTube, etcétera.
quisiera antes de que se desconecten todos los 23 ninivitas que pudieron lograr quedarse toda la mañana, que no tenían trabajo